Hola niños, Dios les bendiga mucho. Hoy veremos una nueva lección número 24, y es Jesús escoge a un publicano. Recuerda que también debemos orar y alabar al Señor con todo nuestro corazón. Comenzaremos orando. Señor bendito, te damos muchas gracias por un día más de vida. Te damos gracias porque enviaste a tu Hijo Jesús para salvarnos, Señor, para morir en nuestro lugar en esa cruz, Señor. Gracias porque tú estás llamándonos constantemente, Señor, a que vamos a tus pies, a que te busquemos, Señor, y que podamos agradarte. Gracias, Señor, porque tú no nos dejas, porque tu fidelidad es grande, Señor. Gracias, Señor, porque tú nos has cuidado en este tiempo de pandemia, Señor. Te alabamos y te bendecimos y te pedimos en el nombre de Jesús que nos ayudes, Señor, en esta nueva lección. La lección de hoy nos enseña que Jesús acepta a personas que otros rechazan, porque Jesús no rechaza a nadie. Jesús transforma y capacita a sus siervos. Él les ayuda a sus hijos o sus discípulos. A ellos que quieren estar con Jesús, Dios está con ellos siempre ayudándolos. Observa la imagen. Cualquiera que sea tu trabajo, Dios te puede elegir, ya seas un doctor, un carabinero, un vendedor, lo que sea, Dios te puede elegir. Hoy aprenderemos acerca de un hombre que la gente despreciaba debido a su trabajo, pero Dios no lo desprecia. A nadie le gusta pagar impuestos, hasta en los días de Jesús. No les gustaba pagarlos y tampoco les gustaban los cobradores de impuestos. Aunque los impuestos sirven para muchas cosas, sirven para el arreglo de las calles, para las luminarias de la ciudad, etc. A nadie le gustan los impuestos y los cobradores de los impuestos. La historia bíblica de hoy es Mateo el publicano y está en San Lucas capítulo 5 del versículo 27 al 31. El trabajo de Mateo. Esta historia es de Jesús y el publicano. Publicano quiere decir cobrador de impuestos. Aunque a la gente no le gustaban los cobradores de impuestos, Jesús los amaba. Él amaba a todos y eligió a este recaudador de impuestos, que era Mateo, para que fuera uno de sus discípulos. Jesús llama a Mateo. Un día Jesús vio a un recaudador de impuestos sentado en su puesto de trabajo. Su nombre era Mateo. «Sígueme», le dijo Jesús. Mateo se levantó, dejó todo atrás y le siguió. Ese día el cobrador de impuestos se convirtió en el ayudante de Jesús. Jesús come con los pecadores. Mateo quería que sus amigos conocieran a Jesús, así que los invitó a comer, y muchos otros recaudadores de impuestos y gente de mal vivir estaban allí con Jesús. Jesús no tenía problema de estar con ellos. Él quería comer con ellos. Los líderes religiosos. Algunos líderes religiosos vieron que Jesús estaba comiendo con pecadores. Ellos pensaban que eso estaba mal. ¿Por qué Jesús come con pecadores?, preguntaron. Jesús vino a salvar a pecadores. Cuando Jesús escuchó esto, dijo: «He venido a salvar a pecadores y a cambiar sus vidas». Jesús amaba a todos, incluso a los pecadores y a los de mal vivir. Por eso Él comió con ellos y por eso pidió a Mateo que fuera su ayudante. Jesús sabía que los recaudadores de impuestos tenían un mal vivir y que necesitaban ayuda para poder cambiar sus vidas. Por eso Él comió con ellos, para tener un encuentro con ellos, para ser la luz de sus vidas y para que todos se den cuenta que no es malo que compartas con pecadores. Solo debes cuidar cómo actúas tú, de una manera que agrade a Dios. Jesús podía ayudarlos. Jesús cambia a pecadores. Jesús no solo amaba a los pecadores, sino que también los quiere salvar. Él quería que ellos se arrepintieran de su pecado. Jesús quería perdonarlos para que pudieran tener una nueva vida de obediencia a Dios.
La nueva vida de Mateo. Mateo era pecador, pero él dejó que Jesús cambiara su vida. Él comenzó una nueva vida al seguir a Jesús. ¿Saben qué? Mateo escribió un libro de la Biblia. ¿Cuál es el nombre del primer libro del Nuevo Testamento? Sí, es Mateo. Ese libro escribió Mateo. El recaudador de impuestos escribió ese libro de la Biblia después de convertirse en discípulo de Jesús. Nueva creación. El versículo de hoy nos dice qué pasa cuando un pecador se decide a cambiar y a seguir a Cristo. El versículo está en 2 de Corintios 5:17 y dice: de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Recuerda, 2 de Corintios 5:17. Cuando alguien pide a Jesús que perdone sus pecados, Él le da una nueva vida. Así que confía en el Señor. Ora al Señor, pídele que perdone tus pecados y Él te dará una nueva vida donde podrás agradar y obedecer a nuestro Dios. Jesús no ha cambiado. Él aún ama a los pecadores y quiere perdonarlos y darle una nueva vida. Jesús perdona a cualquiera que se lo pida. Jesús nos ama a cada uno. No importa si a la gente tú no le agradas o si somos pecadores, Jesús nos ama igual. Jesús vino a la tierra para salvarnos y dar vida nueva. Si aceptas a Jesús como tu Salvador, Él te perdonará y te dará esa nueva vida para que puedas vivir para agradar a nuestro Dios. Ahora, toma atención a este video. Historias de la Biblia. Jesús llama a Mateo. Este es Jesús, ¡Heyo! quien es el Hijo de Dios y el Salvador del mundo. Mientras Jesús estaba en la tierra, enseñó a todos sobre el amor de Dios. Sanó a muchas personas de sus enfermedades. Realizó muchos milagros, como calmar tormentas. E incluso levantó a la gente de entre los muertos. ¡Wahoo! Jesús estaba en Capernaum y estaba caminando cuando vio a un recaudador de impuestos llamado Mateo, sentado en su puesto. Los recaudadores de impuestos eran odiados por todos, porque muchas personas pensaban que eran tramposos y pecadores. ¡Oh, no, let's get out of here. Pero Jesús vio a este hombre y dijo: sígueme y sé mi discípulo. ¿Me? Yeah, you. Así que Mateo se levantó, dejó todo y le siguió. Más tarde, Mateo celebró un banquete en su casa con Dios. Jesús como invitado de honor. Is it here? Oh, thank you. Muchos recaudadores de impuestos como Mateo y otros invitados también comieron con ellos. Ugh, yuck. Hey, you! Pero los fariseos y los maestros de la ley se quejaron con los discípulos de Jesús diciendo: ¿por qué comen y beben con gente tan desagradable? Hold on there. Cuando Jesús escuchó esto, les dijo: las personas sanas no necesitan doctor, los enfermos sí. Luego añadió: ahora vayan y aprendan el significado de esta escritura. Quiero que muestren misericordia, no que ofrezcan sacrificio. No he venido a llamar a los que piensan que son justos, sino a los que saben que son pecadores. Así Mateo pasó a ser uno de los 12 discípulos de Jesús y lo siguió mientras vivió en la tierra. Incluso escribió un libro de la Biblia sobre el tiempo de Jesús en la tierra y sirvió a Dios por el resto de su vida. Ahora contesta estas preguntas. Número 1. ¿Cuál era el trabajo de Mateo? Número 2. ¿Qué le pidió Jesús a Mateo? Número 3. ¿Por qué Jesús comió con los recaudadores de impuestos? Número 4. ¿Qué libro escribió Mateo después de convertirse en discípulo? Número 5. ¿A quién le puede cambiar la vida a Jesús? Y por último, número 6. ¿Qué hay que hacer para que Jesús cambie tu vida?
Bueno, que Dios te bendiga grandemente y excelente trabajo. Te felicito. Que tengas una excelente semana.